Hola, los temas a tratar el día de hoy es viscosidad y ecuación de Bernoulli, temas pertenecientes a la materia de física 2 a cargo del docente ingeniero Diego Proaño. El equipo de trabajo está conformado por Ángel Valencia, Ronald Villasís y Juliana Valdivieso. ¿Qué es la dinámica de fluidos? La dinámica de fluidos es una disciplina de la mecánica de fluidos que nos ayuda a determinar propiedades de los mismos. Entre ellos está la viscosidad, que es el tema en el que nos vamos a centrar el día de hoy. Además, debemos saber qué es la rheología. La rheología es la parte de la física que estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación en los materiales que son capaces de fluir. La rheología es una parte de la mecánica de medios continuos, además que una de sus metas importantes es encontrar ecuaciones constitutivas para modelar el comportamiento de los materiales. Dichas ecuaciones son en general de carácter tensorial. Algunas propiedades rheológicas importantes es la viscosidad aparente, el coeficiente de esfuerzo normal, la viscosidad compleja, el módulo de almacenamiento y módulo de pérdidas, y funciones complejas de viscoelasticidad no lineal. Además que existe la ley de Newton de la viscosidad, que establece que para ciertos fluidos el esfuerzo cortante sobre una interfaz tangente a la dirección de flujo es proporcional a la tasa de cambio de la velocidad con respecto a la distancia donde la diferenciación se toma en una dirección normal a la interfaz. En otras palabras, Newton define la viscosidad como relación entre la tensión de cizalladura y el gradiente de velocidad, y viene dado por la siguiente fórmula. Además que cuando la viscosidad es constante para una cierta temperatura, se considera un fluido newtoniano, mientras que no cumple con esta ley, es considerado no newtoniano. Aquí debemos conocer dos términos importantes: el esfuerzo cortante, que es la fuerza tangencial dividida entre el área, y la velocidad de corte, que es la velocidad expresada en metro minuto. En la clasificación de fluidos encontramos un fluido ideal, que es un flujo escaso de viscosidad. Esto quiere decir que es totalmente inconcesible para la naturaleza, por lo cual no existe ningún fluido de este tipo. Este concepto solo se usa para fines teóricos y de estudio. Los fluidos reales poseen muy poca viscosidad, pero sí se manifiestan en la naturaleza, mientras que los fluidos newtonianos llevan este nombre ya que se acatan a la ley de la viscosidad de Isaac Newton, que nos dice que la tensión de cizallamiento es directamente proporcional a la deformación por esfuerzo cortante. Para los fluidos newtonianos, la viscosidad depende fielmente de la temperatura y la presión. Por ende, podemos emplear el agua como un ejemplo. Los fluidos no newtonianos, como su nombre le indica, no obedecen a la ley de la viscosidad de Newton. Cualquiera de estos está presente en cremas, sustancias espesas o fluidos biológicos. Además que los fluidos newtonianos tienen una subdivisión. Tenemos fluidos viscoelásticos, fluidos dependientes del tiempo e independientes al tiempo. Los fluidos viscoelásticos son líquidos elásticos y viscosos que tienden a recuperarse después de haber pasado por una deformación. Como ejemplos puntuales podemos poner los polímeros, la masa y el aceite multigrado. Los fluidos que no dependen del tiempo, como su nombre le indica, son fluidos totalmente autónomos. La velocidad de cizallamiento en un punto es trabajo de la tensión en ese preciso punto. Aquí podemos observar el plástico de Big Man, que es necesario superar un cierto valor umbral de esfuerzos de corte para que el sistema comience a fluir. Los fluidos pseudoplásticos, la viscosidad disminuye al aumentar su gradiente de velocidad. Por otro lado, tenemos los fluidos dependientes al tiempo. Estos fluidos tienen una gran dependencia al tiempo. La velocidad de cizallamiento en un punto es trabajo de la tensión y del tiempo del mismo cizallamiento. Estos se pueden clasificar en rheopépticos, que en ellos la viscosidad aumenta con el tiempo de aplicación de esfuerzo, y fluidos tisotrópicos, que la viscosidad disminuye con el tiempo de aplicación del esfuerzo. Una vez dada esta pequeña introducción, podemos empezar a definir viscosidad. De viscosidad nos referimos a una propiedad de los fluidos equivalente al concepto de espesor, es decir, a la resistencia de un fluido a sufrir su deformación gradual. Todos los fluidos poseen viscosidad debido a las colisiones entre sus partículas que se mueven a diferentes velocidades. Los únicos fluidos que no tienen viscosidad son los fluidos ideales o superfluidos, que son fluidos en los que la fricción es nula, es decir, que pueden fluir interminablemente. ¿Qué causas pueden originar la viscosidad? En líquidos, la cohesión molecular. Además que la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura, mientras que en gases el intercambio de cantidad de movimiento y la viscosidad aumenta al aumentar la temperatura. Tenemos los tipos de viscosidad.
entre ellos la viscosidad cinemática, representada con la letra V, que nos dice que un fluido a temperatura constante se calcula dividiendo la dinámica entre la densidad de fluido y expresando el resultado en metros cuadrados sobre segundo, como se puede observar. Mientras que por otro lado la viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, se entiende como la relación entre el gradiente de velocidad, que es la velocidad de movimiento de partículas, y el esfuerzo cortante. Además que se mide en pascales segundo. Esto depende además de la temperatura. A mayor temperatura, menor viscosidad. La viscosidad aparente. La viscosidad aparente es el resultado de la división del esfuerzo cortante entre la velocidad de formación del fluido. Esta propiedad varía según el gradiente de velocidad de la materia. Un ejemplo podría ser cuando metemos un cuchillo a la mayonesa y empezamos a generar movimiento. La viscosidad extensional. Es la viscosidad que presenta un fluido convencional frente a las fuerzas de tracción, representando la relación entre esfuerzo y velocidad de deformación. Los elementos comunes para la medición de viscosidad se conocen como viscosímetros, y los más comunes son viscosímetro capilar, en el que se usa como método una medición de tiempo necesaria para que cierta cantidad de fluido pase por un tubo capilar o de calibre pequeño de longitud y diámetro conocido, bajo una diferencia de medida y constante de presiones. Así se obtiene un valor de referencia que permite determinar su viscosidad cinemática, mientras que por otro lado el viscosímetro de copa es un instrumento de aluminio anodizado, sencillo de manejar. Se utiliza para la medición de la consistencia de diferentes sustancias como pinturas, barnices, entre otros productos. El viscosímetro de rotación se basa en la idea de que la fuerza requerida para rotar un objeto es inmerso en un fluido, que puede indicar la viscosidad del mismo. Si se hace rotar un cuerpo dentro de un líquido mediante un motor, se mide la fuerza requerida para rotar el cuerpo, y mediante la rotación regular, la geometría del cuerpo, la velocidad de rotación y el tamaño del recipiente se detecta la viscosidad dinámica de un líquido. El viscosímetro también es bastante moderno, ya que empezó a comercializarse en este milenio. En realidad es un viscosímetro de rotación modificado, que se basa en utilizar un cilindro hueco más ligero que el líquido. A analizar otros tipos de viscosímetros es el viscosímetro PCRB y 10, que mide por medio de la resistencia mecánica de cualquier líquido que actúe en dirección opuesta al movimiento de rotación. Tenemos el viscosímetro de copa PCE 127, es un equipo para determinar la viscosidad de los líquidos. El viscosímetro de copa es ideal para el sector industrial y laboratorios de investigación. El viscosímetro de copa PCE 128 es una copa ISO y es apto para determinar el tiempo de vaciado de líquidos newtonianos o casi newtonianos, y suele utilizarse habitualmente en laboratorios y en producción industrial. El viscosímetro de copa Ford 125 se utiliza para determinar de forma rápida y precisa la viscosidad en líquidos. El viscosímetro analógico PCRBI-1 es de rotación y permite al usuario detectar de forma rápida la viscosidad en el control de una producción. El viscosímetro PCRBI-6 sirve para medir la viscosidad de pinturas, lacas y otro tipo de revestimiento, además que podemos encontrar otros tipos. Ahora daremos una pequeña introducción a la ley de Poiseuille. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, para empezar, un poco de su historia. Esta ecuación fue derivada experimentalmente en el año 1838, formulada y publicada en 1840 y en 1846 por Jean-Louis Marie Poiseuille. La ley queda formulada del siguiente modo. Bueno, esta ley permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incomprensible y uniformemente viscoso, también denominado fluido newtoniano, como lo explicamos con anterioridad, a través de un cilindro de sección circular, para un fluido que escurre por un tubo que tiene una superficie transversal y viene determinada por las fórmulas que se pueden observar en la imagen. ¿Qué aplicaciones tiene la viscosidad? ¿Qué aplicaciones tiene la viscosidad? Bueno, la viscosidad está presente en el diario vivir. La viscosidad, siendo una propiedad de líquidos que se emplea en diferentes formas, es muy común de observarla. La fabricación de aceites de todo tipo empleada tanto en lubricantes como en procesos hidráulicos, además de procesos de verificación de calidad de distintos productos como alimentos. En el petróleo nos ayuda a determinar la viscosidad necesaria en aceites minerales, hidrocarburos líquidos, combustión, diésel, parafina, crudo ligero y el aceite que va a usarse en una máquina. En los alimentos lo encontramos muy presente en la miel, en la gelatina, en las salsas, entre otros. En las bebidas, en jugos, en vinos, en licores, en cervezas, etc. También podemos emplear su aplicación en la química, en la solución de polímeros, solventes, pegamentos, resinas, en la cosmética, en los tintes de cabello,
en cremas, en gel, en farmacéutica, en materias primas como la glicerina. En la pintura es muy obvio que se encuentra presente la viscosidad. En la higiene la tenemos presente en los jabones líquidos, también lo tenemos presente en lácteos y minería, en el ámbito pesquero y en la ciencia sobre todo. Y en estos dos ejemplos que podemos observar que son muy cotidianos, como es el chocolate y el aceite. Bueno, pues para nuestro siguiente laboratorio acerca de la viscosidad, lo que vamos a realizar es calcular cuánto tiempo se demora una moneda en llegar al fondo de un vaso con distintos líquidos. En el vaso número 1 vamos a poner agua, 20 mililitros de agua, y en el vaso número 2 vamos a poner 20 mililitros de jabón. Empecemos. Como podemos observar, en el vaso de jabón se demora más. Y pues con esto podemos concluir lo siguiente. Bueno, pues como resultados finales tenemos que en el vaso número 1 que contenía agua se demoró la moneda en llegar al fondo 0.4 segundos. Y en el vaso número 2 que contenía jabón se demoró 1.26 segundos. Con estos datos podemos concluir lo siguiente, que como ya vimos, la viscosidad es la propiedad de los líquidos en donde se ejerce una resistencia a la fluidez que se genera a partir del rozamiento de las moléculas. Esto nos quiere decir que mientras mayor sea la viscosidad de un fluido, mayor resistencia habrá a que un objeto pueda atravesarlo por completo en el recipiente en el que se encuentre dicho líquido. Bueno, pues con lo antes ya mencionado pasaremos a resolver los siguientes ejercicios. El primer ejercicio nos dice que un líquido tiene una viscosidad de 0.05 poises y una densidad relativa de 850 kilogramos sobre metro cúbico. Nos pide encontrar la viscosidad en unidades técnicas y la viscosidad cinemática. Bueno, para encontrar la viscosidad en unidades técnicas tenemos que reemplazar las unidades. Y nos dice que un poise es igual a 0.1 newtons por segundo sobre metro cuadrado. Y también el newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Reemplazando estas unidades nos queda que la viscosidad dinámica sería 0.005 kilogramos sobre segundo por metro. Y para encontrar la viscosidad cinemática reemplazamos en la fórmula que es viscosidad es igual a la viscosidad dinámica sobre la densidad. Y nos queda que la viscosidad cinemática es 5.88 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Pasamos con la siguiente. Un cuerpo con un peso de 120 libras y un área superficial plana de 2 pies al cuadrado se desliza hacia abajo a lo largo de un plano inclinado lubricado que hace un ángulo de 30 grados con la horizontal para una viscosidad de 0.002 libras por segundo sobre pies al cuadrado y una velocidad del cuerpo de 3 pies sobre segundo. Determinar el espesor de la película de lubricante. Entonces, para este caso tenemos que encontrar primero la fuerza que se ejerce, que sería en este caso utilizando el peso, multiplicando por el coseno del ángulo, que en este caso es 30. Y con eso reemplazamos en la fórmula que es fuerza tangencial es igual a la viscosidad dinámica por el área por la velocidad sobre el espesor. Reemplazamos los datos y despejamos el espesor y nos queda que es de 1.154.7 por 10 a la menos 4 pies. Y para la siguiente pues nos dice que el aceite de un motor SA10 a la temperatura de 80 grados pasa a través de un tubo fino de 1.88 milímetros de diámetro y 80 centímetros de longitud. Dice, ¿qué diferencia de presión se necesita para mantener la tasa de flujo de 6.2 milímetros sobre minuto? Primero tenemos que todos los datos pasarlas a las unidades necesarias, que en este caso serían solo metros y segundos. Después de eso necesitamos ver en esta imagen la viscosidad que tiene este aceite a esa temperatura y nos queda que es de 7.3 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Y después utilizamos la fórmula que es caudal es igual a pi por radio a la cuarta por la diferencia de presión sobre 8 por la viscosidad por la longitud. Reemplazando los datos nos queda que la diferencia de presión es de 251 pascales. La ecuación de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Expresa que en un fluido ideal en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Un fluido ideal es aquel que no es viscoso, es estacionario, es incompresible e irrotacional. La ecuación de Bernoulli, además,
hace uso de la conservación de la energía. Y además, la ecuación de Bernoulli en sí es una herramienta fundamental para tomar en cuenta los tres tipos de energía presentes en todo sistema, como es la energía cinética, la cual debido a la velocidad del flujo se la utiliza en esta ecuación, dándole una forma de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que veremos que más adelante se la modificará un poco para que tenga uso dentro de un fluido, dentro de un flujo de corriente. La energía potencial y gravitatoria debido a la altitud de fluidos, masa, gravedad y altura. Y la energía del flujo debido a la presión a la que está sometido el fluido. Es común utilizar tres medidas para el flujo de fluidos: el flujo volumétrico, que sería el caudal, el flujo en peso y el flujo másico. Estos términos se relacionan uno con otro en puntos distintos de un sistema por medio del principio de continuidad. Ahora, pasando a deducir las ecuaciones de Bernoulli, vamos a partir de la ecuación diferencial de cantidad de movimiento, las cuales también se conocen como las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ecuaciones son capaces de describir a la perfección el movimiento de cualquier fluido y cuya aplicación total hasta la fecha no ha sido posible. De hecho, es uno de los 7 problemas del milenio, siendo recompensado por 1.000.000 de euros su análisis completo. Ahora, como podemos observar, no aplicamos directamente tal como están las tres ecuaciones, sino las pasamos a una forma vectorial, la cual, haciendo uso de las condiciones de un fluido ideal, tomamos que el valor de la viscosidad será 0. Por esto es que se anula esta parte de aquí y nos quedan estos términos. Ahora, siguiendo con las condiciones para poder utilizar esta ecuación para llegar a la ecuación de Bernoulli, también tomamos la forma vectorial de la gravedad. Ahora, después de haber cambiado a su forma vectorial la gravedad, podemos obtener esta ecuación, la cual es pasando todo lo que tenga presión al miembro izquierdo, para después dividir todo por la densidad, para que nos pueda quedar esta parte de aquí, que representa la parte rotacional que representa la ecuación diferencial, en este caso esta vectorial. Ahora, tomando condiciones de flujo ideal, sabemos que es estacionario, y cuando es estacionario, por tanto, esta parte también es 0. Como es irrotacional, entonces no va a haber rotación, por tanto también va a ser 0. Con esto podemos llegar a esta expresión, a esta ecuación, la cual nos dice que es constante, porque va a tener la misma presión en todos los puntos. Va siempre a ser igual a la presión total. Ahora, pasemos a una forma más geométrica y un poco más analítica de obtener la ecuación de Bernoulli. Partamos desde este tubo, que vamos a ver que tiene una mayor área a una menor área. Vamos a ingresar un fluido con una fuerza 1 desde una altura 1, y que este va a tener una variación de un delta x1, y que además va a salir moviéndose durante el flujo con una velocidad 1 hasta llegar a la sección 2, en la cual se irá reduciendo hasta llegar a una área reducida, que va a variar su delta x, por tanto será un delta x2, saliendo con una fuerza 2 y con una velocidad 2, y por supuesto desde una altura 2. Para poder analizarlo, podemos saber que cuando ejercemos una fuerza vamos a necesitar de un trabajo, y además de una energía cinética por su movimiento y por su velocidad. Al tener una velocidad necesitaremos de la energía cinética. Ahora, como estamos a una altura y con una masa, y además vamos a tener la acción de la gravedad, también vamos a necesitar una energía potencial. Por tanto, tendremos trabajo, energía
cinética y potencial 1 y en este es una 2. Ahora, modificando esto para facilitar nuestros cambios, podemos decir que el trabajo es igual a la fuerza por la variación de desplazamiento. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial es la masa por gravedad y altura. Ahora, como teniendo nuestra ecuación ya un poco más desarrollada, pasaremos a seguir modificando un poco más esta. Ahora dividiremos toda esta ecuación para el volumen, el cual, como daremos cuenta, siempre vamos a tener el mismo volumen de fluido en todos los puntos, aunque cambie su forma. Así que tendremos un volumen constante. Ahora, también usando que el volumen es igual al área por la altura, que en nuestro caso es un delta X, modificaremos nuevamente nuestra ecuación, quedándonos de esta forma. Con esto podremos arreglar un poco más la ecuación para finalmente llegar a estas expresiones de aquí, teniendo fuerza 1 sobre área, masa entre volumen, y con esto podemos deducir lo que es la densidad, puesto que es masa entre volumen por definición, y la presión es fuerza sobre área. Con esto podremos concluir que la ecuación de Bernoulli es presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad y altura 1. Por eso va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado 2 más la densidad por gravedad y altura 2. Aquí podemos notar que esta va a ser la energía cinética, la energía que va a ser representada por la presión, la cual sería la energía hidrostática, la energía cinética y la energía potencial por unidad de volumen. Ahora pasemos a analizar la parte energética de esta ecuación, puesto que, como nos habremos dado cuenta, la energía es la suma de energías, pero están por unidades de volumen. La presión tiene unidad de fuerza sobre superficie. Sabiendo que la energía tiene unidades de fuerza por distancia, podemos intentar comprender el concepto de presión como el de una energía por unidad de volumen. Por otro lado, la energía cinética de un punto se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, al ser la masa igual a la densidad por volumen, la energía cinética por unidad de volumen aparece con una forma distinta, haciendo uso de un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. La energía potencial de un punto se define por masa, gravedad y altura. Haciendo el mismo razonamiento, podemos concluir que la energía potencial por unidad de volumen aparece como densidad, gravedad y altura, tomando como H o Z dependiendo la forma en la que queramos observarlo dentro de un plano o por altura. De esta forma, tomando la presión total constante, si aumenta uno de los tres términos, presión, energía cinética o potencial, debe variar la suma del resto. Y con esto también podemos decir que a altura constante, si aumenta la velocidad, disminuye la presión, tomando en comparación en un tubo Venturi. A velocidad constante, si aumenta la altura, disminuye la presión, y a presión constante, si aumenta la velocidad, disminuye la altura. Es decir, que si aumenta una de las energías, la suma del resto tiene que disminuir tal que la energía total permanezca constante. A esta ecuación hay que sumarle la ecuación de conservación de la masa, que relaciona directamente la velocidad con la altura. Pasemos a analizarlo de forma física, tomando presión, dinámica y estática, y además estática total. Cuando escribimos la ecuación de Bernoulli, debemos elegir el valor de una constante. Dicho valor vendrá dado por las condiciones
contorno del problema. Es constante, recibe el nombre de presión total y hace referencia a la energía por unidad de volumen total que tiene el flujo, y se define como el valor de presión que alcanzaría en caso de frenar el flujo de manera isotrópica, lo cual nos quiere decir que no va a haber pérdida de energía. Su valor únicamente variará en el caso de producirse fenómenos de transferencia energética, lo cual la transferencia de calor variaría de la cantidad de movimiento. Por eso, en caso de existir efectos viscosos, este término no permanece constante. Pero como sabemos, hemos tomado que para Bernoulli la viscosidad va a ser cero, por ser un flujo ideal. Por otra parte, en la parte izquierda de la ecuación encontramos el término de la presión estática, la presión hidrostática y la presión dinámica. La presión estática es la que tiene un fluido independientemente de la velocidad del mismo y que se puede medir mediante la utilización de tubos. La presión total de un fluido se define como la suma de presión estática, la presión hidrostática y la presión dinámica. Por eso es que podemos observar aquí que tenemos una presión total, puesto que estamos tomando la suma de la presión dinámica, la estática y la hidrostática. Y como explicamos antes, si es que va a variar el área, o como podemos decirlo, el ancho del tubo, ese radio va a tener que cambiarse estas condiciones y van a hacer necesidad de un área 1, un área 2, así como también una velocidad 1, una velocidad 2 y una fuerza 1 y una fuerza 2. Ahora, Bernoulli utiliza esta ecuación, creó esta ecuación a través de la observación dentro de un tubo de cómo se movilizaba el agua dentro de este. Y el agua, como sabemos, es un líquido incomprensible. Por tanto, las observaciones hechas por Bernoulli solo se dan para fluidos incomprensibles y además dadas las condiciones que se les dio de un flujo ideal. Ahora, una corriente de fluido barotrópico que inicia irrotacional en ausencia de viscosidad se mantiene irrotacional en su movimiento. El principio de Bernoulli se puede aplicar a varios tipos de flujos de fluidos que dan como resultado varias formas de la ecuación de Bernoulli, por lo que hay diferentes formas de ecuación de Bernoulli para diferentes tipos de flujo. La forma simple de la ecuación de Bernoulli es válida para flujos incomprensibles, y esto es por lo que les dije que él la creó observando cómo fluía el agua líquida a través de un tubo. Como la mayoría de los flujos de líquidos y gases que se mueven a un bajo número de Mach, se pueden aplicar formas más avanzadas del flujo comprensible a números de Mach más altos. Ahora, como primero partiremos con el flujo potencial inestable. La ecuación de Bernoulli para el flujo potencial inestable se usa en la teoría de las ondas superficiales del océano y en la acústica para un flujo irrotacional. La velocidad del flujo se puede describir como el gradiente de la rotación de un potencial de velocidad. En ese caso, para una densidad constante, podemos obtener esta forma de la ecuación. Como resultado de la ecuación de Bernoulli, en algún momento t no solo se aplica a lo largo de una cierta línea de corriente, sino todo el dominio del fluido, teniendo como resultado lo siguiente. Y con esto partiríamos que también sigma va a ser igual a este ángulo de rotación menos la integral desde un tiempo cero a un tiempo final con una función de tiempo. Ahora, la ecuación de Bernoulli con fricción y trabajo externo. La ecuación es aplicable a fluidos no viscosos, incomprensibles en los que no existe aportación del trabajo exterior. Por ejemplo, mediante una bomba, ni extracción de trabajo exterior, por ejemplo, mediante una turbina. De todas formas, a partir de la conservación de la cantidad de movimiento para fluidos incomprensibles, se puede escribir una forma más general que tiene en cuenta la fricción, como podemos observar.
siendo G mayúscula el peso específico, la cual se calcula por la densidad, con la densidad y por la gravedad. Haciendo ciertas modificaciones a la ecuación original, podemos llegar a esta, que nos va a servir para cuando haya fricción y trabajo externo. Ahora, la ecuación de flujo comprensible. Flujo comprensible en dinámica de fluidos para un fluido comprensible con una ecuación de estado barotrópica y bajo la acción de fuerzas conservadoras, la cual obtendremos que va a ser a un medio de la velocidad al cuadrado más una integral de presión que va a ir desde una presión inicial a una presión final, pero vamos a tener una densidad que va a estar en función de una presión. Y a más de eso, vamos a tener que añadir una condición más para que pueda funcionar bajo un flujo comprensible, la cual va a ser el potencial asociado con el campo de fuerza conservador. A menudo se lo suele tomar como el potencial gravitacional. En situaciones de ingeniería, las elevaciones son generalmente pequeñas en comparación con el tamaño de la Tierra, y las escalas del tiempo del flujo del fluido son lo suficientemente pequeñas como para considerar la ecuación de estado como adiabática. Es por eso que podemos simplificar esta ecuación, teniendo así la siguiente, la cual, como podemos observar, no va a necesitar de una integral, pero sí de una relación de calores específicos del fluido. Ahora, en muchas aplicaciones del flujo comprensible, los cambios de las elevaciones son insignificantes en comparación con los otros términos, por lo que el término gravedad por altura se puede omitir y queda una forma un poco más simplificada y muy útil, teniendo así una presión de estancamiento y una densidad inicial del proceso. Un flujo, además, vamos a ver cómo es un flujo comprensible en termodinámica. La forma más general de la ecuación adecuada para un uso en termodinámica en caso de flujo casi constante es la siguiente. Tiene cierto parecido al anterior, pero vamos a tener una acción de una entalpía por unidad de masa, la cual va a estar dada por la energía termodinámica más una relación de presión y densidad. Cuando se puede ignorar el cambio de esta constante que observamos anteriormente, que es el potencial asociado al campo de fuerza, podemos simplificar a una forma muy útil de esta ecuación, llegando a esta que es un poco más simple. Un medio de la velocidad al cuadrado más la entalpía igual a una entalpía inicial. Ahora, las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli son muy amplias. Podemos empezar de nuestras casas como una chimenea, ir a los aviones, además a un pulverizador de insecticidas, los huequitos que se observan para que caiga el agua dentro de la ducha, una tubería, un carburador, un atomizador de perfumes, incluso en la natación, en un tanque con fluido, y como mencionamos anteriormente, en el tubo de Venturi, y además para hacer flotar una pelota. Pero expliquemos un poco más sobre por qué se relaciona con el tubo Venturi. El tubo Venturi por construcción se define como un tubo en el cual se produce un estrechamiento brusco de la sección, teniendo así un fluido circulando a una velocidad, y tiene el principio del efecto debido a las condiciones de continuidad, donde podemos observar que va a ingresar con un volumen, con una área 1, y se va a achicar bruscamente en esta parte de aquí. Por tanto, aquí va a entrar con una velocidad 1, una presión 1, pero al encogerse, al cerrarse un poco más bruscamente, va a cambiar su velocidad.
Y con esto podremos hacer análisis con la ecuación de Bernoulli, teniendo que la energía de presión, la energía cinética por unidad de volumen, la energía potencial por unidad de volumen. El ejemplo citado a menudo de la ecuación de Bernoulli o efecto Bernoulli es la reducción de la presión que ocurre cuando aumenta la velocidad del flujo. Ahora, un tubo Venturi va a tener un orificio por donde va a escapar una parte y va a entrar un fluido gaseoso para poder, por donde se va a ingresar un fluido dentro de uno que ya está corriendo. Eso normalmente se utiliza para mezclar fertilizantes y regar los embrios. Ahora, un atomizador de perfume. Este va a ejercer una presión diferente sobre el tubo que está sumergido en el perfume. Esto va a variar por la expulsión de aire de esta bomba, va a hacer que varíe esa presión y por tanto va a chupar el agua que en este caso sería perfume hacia arriba y lo botaría. Ahora, en el avión, la velocidad relativa del avión con respecto al aire hace que el aire, cuando él viaje en esta dirección. El aire va a ir en esta dirección y el avión va a ir en esta otra. Esta fuerza se va a oponer, haciendo que ejerza el aire sobre el avión en la dirección que contrarresta esta fuerza. Entonces, empuje el avión, hace que parezca una fuerza en esta dirección. Esta fuerza es mayor que la fuerza del aire que acelera en dirección que aparece. Obviamente, la fuerza del peso de la fuerza que le hace en la tierra al avión, lo que conocemos como peso, sería una trayectoria parabólica. Si es que esta fuerza fuera mayor, iría en este sentido, fuera en caída, en picada. Entonces, la trayectoria también puede depender de la cantidad de la fuerza del aire. Por tanto, puede también no parecer una parábola, pero va a caer en picada. Como sabemos, el ser humano toma ciertas características de la naturaleza. Por esto es que se da esta forma que tiene el ala del avión. Entonces, como podemos observar, el secreto para que pueda volar un avión está en la geometría del corte de las alas, que es cogido de la forma de las aves. Ahora, tiene una razón de ser especial la parte de arriba respecto a la parte de abajo. Cuando ella se ve en movimiento en esta dirección, entonces hay aire que pasa por encima y el aire que pasa por debajo. Y observa que la geometría, que haya una mayor compresión en la parte superior del ala del aire que le cambia las presiones. Entonces hay una región 1 y a su vez una región 2, por lo tanto una presión 1 y una presión 2. Y hay una diferencia de presiones, es generada por la diferencia de velocidad del aire que pasa por encima del ala. Su geometría tiene mayor velocidad, y otra que pasa por debajo del ala, que es menor velocidad. De esta parte que se ha comprimido el flujo laminar, entonces tengo una región 1 con una velocidad 1 y una con velocidad 2. Ahí está el truco de la geometría del cambio de velocidades para la velocidad 1, que es mayor a la velocidad 2. Realizaremos el simulador de la ecuación de Bernoulli. Primeramente, descargaremos o buscaremos en internet el simulador de PHT de Colorado, la cual nos va a presentar tres opciones. Nosotros utilizaremos la tercera opción, la torre de agua. Para esto vamos a utilizar nuestra regla y la vamos a ubicar al tanque a una distancia de 10 metros. Por lo tanto, moveremos nuestra regla y la moveremos con esto de aquí hasta que esté en los 10 metros
y altura. Después nivelaremos la cantidad de agua en 15 metros. Lo ubicaremos hasta 16, puesto que, como veremos, se irá reduciendo si es que lo ubicamos en 15 para que se mantenga constante. Como vemos aquí, abriremos nuestro tanque y lo cerraremos en los 15, en los 16. Ya. Ahora activaremos la manguera. Mantendremos que el grifo mantenga el tanque en el mismo nivel y reproduciremos para que comience a funcionar este. Abriremos nuestro tanque y, como veremos, la altura en la que se va a mantener constante el líquido es en 15 metros. Ahora anotamos estos datos, que la primera va a estar a una altura de 15 metros y la altura 2 va a estar a una altura de 2 metros, de 0 metros, puesto que este es nuestro sistema de referencia. Además, anotaremos que la velocidad 1 va a ser 0, puesto que desde aquí va a empezar nuestro movimiento. Como vemos, es de 0. Ahora, anotaremos nuestra segunda velocidad, que es como vemos, es de 17.2. Ahora, mediremos nuestra presión en el sistema, en la primera parte, como vemos aquí. Entonces podemos concluir que nuestro sistema está en una presión atmosférica. Igual en esta parte de aquí nos dará el mismo resultado. Ahora veremos cuál es la densidad de nuestro fluido. Estamos usando agua, así que será de 1000 kilogramos por metro cúbico. Ahora, con todos los datos que ya tenemos, partiremos a nuestra hoja de Word para realizar los cálculos. Como vemos, hemos pasado todos nuestros cálculos a esta tabla. Ahora, como siguiente de la fórmula de Bernoulli, vamos a despejar la velocidad 2 para comprobar con la que hemos obtenido mediante la medición. Ahora, como sabemos que la presión 1 es igual a la presión 2, puesto que ambas están sujetas a la presión atmosférica, estas quedarán anuladas y podremos simplificar la densidad, puesto que la densidad del líquido va a ser la misma en todos sus puntos. Además, sabremos que la altura 2 es igual a 0. Por tanto, esta parte también se quedaría anulada. Ahora, quedaremos con esta expresión, que la velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 gravedad por altura 1. Resolviendo eso, nos da que nuestra velocidad 2 es igual a 17.15, que, como habremos notado, en el simulador nos mostró de 17.2, puesto que lo redondeaba. Ahora, pasándolo directamente acá, podemos ver que es de 17,1 si es que lo truncamos y 17,2 si es que lo redondeamos. Con esto comprobaremos que la ecuación de Bernoulli nos muestra las velocidades que están sujetas dentro del sistema de tanque que hemos mostrado. Una vez dada a conocer la parte teórica, procedemos a resolver un ejercicio. En la siguiente tubería de agua posee una sección A con un diámetro de 30 milímetros, además que la presión en dicha sección tiene un valor de 240 kilopascales y la velocidad inicial que se lleva a cabo tiene un valor de 3 metros segundo. Mientras que en nuestra sección B el diámetro es de 45 milímetros y dicho tubo se ha elevado 2.5 metros, como se puede observar. Nos pide determinar la presión que ejerce el agua en la sección B. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos del ejercicio.
En la sección A tenemos diámetro, altura, velocidad y presión, mientras que en la sección B tenemos diámetro y altura. Según la teoría, necesitamos el valor de la velocidad para poder encontrar una presión 2, llevando a cabo la fórmula de Bernoulli. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el área de cada sección y para ello usaremos la ecuación de continuidad, diciendo que área 1 va a ser multiplicada por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. El área 1 sería igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Reemplazando los datos respectivos nos da un valor de 706.8583 trabajando con 4 decimales. Y en el área 2 debemos aplicar la misma fórmula, solo que usaremos el valor de 45 en vez del de 30. Una vez calculada el área, procedemos a despejar la velocidad 2, que nos queda de la siguiente manera. Velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 sobre área 2. Reemplazando dichos datos tenemos 1.33 metros segundo. Y aquí procedemos a implementar la ecuación de Bernoulli, que nos dice que presión 1 más 1 medio por la densidad por la velocidad al cuadrado, más la densidad por la gravedad y por la altura. En este caso, como tenemos dos secciones, vamos a igualar. Una vez igualada de esta manera la ecuación, procedemos a despejar la presión 2. Despejando la presión 2 nos queda que la presión 1 más 1 medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad y por la altura 1, menos 1 medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, menos la densidad por la gravedad y la altura 2. Ahora debemos notar que nuestra densidad va a ser igual en las dos secciones, ya que estamos trabajando con una tubería de agua, recordando que el valor de la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico. Así que sacamos nuestra densidad y nos queda lo siguiente. Una vez realizados estos pasos, no podemos eliminar ningún término más, ya que aquí estamos trabajando con velocidad 1 y en esta velocidad 2. De igual manera, aquí altura 1 y altura 2. Lo que procedemos a hacer es reemplazar los datos sin olvidar las unidades de medida. En este caso, por el espacio no he podido agregarlas, pero quedaría de la siguiente manera. 240 kilopascales más 1000 kilogramos metro cúbico por 1 medio por 3 metros segundo menos 1 medio por 1.33 metros segundo más 9.81, que es el valor de la gravedad, en metro segundo cuadrado, por 0 en la sección 1 menos la gravedad por 2.5 metros en la sección 2. Resolviendo el paréntesis y multiplicando por 1000 nos da el siguiente valor, pero está en pascales y lo que nosotros necesitamos es en kilopascales. Podemos transformarlo directamente o después. En este caso lo transformé directamente. Una vez transformado nos queda 240 kilopascales menos 23.345 kilopascales. Resolviendo esta resta nos da como resultado que la presión 2 es igual a 216,655 kilopascales. Y a continuación un ejercicio propuesto que nos dice que mediante la figura que tenemos está fluyendo agua y se descarga libremente a la atmósfera para un flujo másico de 10 kilogramos segundo. Y debemos determinar la presión del manómetro.